Despierta, católico. Este tiempo es el ideal para llenar iglesias, para hablar de Dios en la oficina, en la escuela, en las fiestas. Hoy, más que nunca, es el tiempo de defender a nuestra iglesia. Despierta, católico. Bienvenidos a este programa, conducido por el padre Arturo Horta. Despierta, católico. Muy buenas noches tengan todos ustedes, bienvenidos a este programa de radio Despierta Católico, un programa para todos ustedes hermanos católicos y para gente de buena voluntad. Estamos en vivo y nos puede llamar al teléfono 608-3652, 608-3652, y el tema que vamos a ver el día de hoy es alrededor de pues un sacramento, pero le vamos a dar seguimiento, es decir, no vamos a hablar únicamente del bautismo, sino que los próximos programas vamos a terminar toda esta dinámica de los sacramentos, porque recuerden ustedes que la espiritualidad que tenemos nosotros los católicos es una espiritualidad sobre todo cristiana. Todo lo que tenga que ver con Jesús nos interesa a nosotros. Si a Jesús le interesa la misericordia, a nosotros nos tiene que interesar la misericordia. Y pues nos estamos evangelizando domingo tras domingo en la Eucaristía. Pues estamos en esta dinámica de la evangelización que es conocer el mensaje del Señor Jesús, y que se da también a través del retiro de iniciación, por supuesto, el querigma, su crecimiento, y no se diga, por supuesto, la lección divina, que es fundamental. Pero nuestra espiritualidad no solamente es cristiana, también tenemos una espiritualidad mariana. Al Señor Jesús, por supuesto, le interesa a su madre. A nosotros también nos tiene que interesar María, y la iglesia la respeta, la venera, pero nuestra espiritualidad, por supuesto, también es sacramental. Es decir, nosotros los católicos nos movemos alrededor de los sacramentos, y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, el sacramento del bautismo. Buenas noches, Alberto. Muy buenas noches a ti y a todo el auditorio. Nos da gusto que nos acompañen, como siempre. Esperamos sus llamadas. Ahora que hemos terminado con la asamblea diocesana, tenemos una serie de luces hacia el frente para reafirmar, y algunas sombras, por supuesto, también para corregir y fortificar la praxis de nuestra fe. Así que tenemos bastante con qué divertirnos en estos días, razón por la que precisamente tomamos, a petición de algunos de nuestros amigos, el análisis de los sacramentos. Comenzamos por el bautismo, que es lo que nos hace hijos de Dios y miembros de la iglesia. Sí, incluso la asamblea diocesana, que fue lunes, martes y miércoles, muy interesante, que más bien fue como un retiro espiritual. A la gente le gustó mucho. Fue como un retiro, más bien un retiro espiritual, y es bueno. La asamblea más bien es trabajo de mesa. La asamblea diocesana tiene ese toque de, bueno, hay que ver las sombras, hay que ver la realidad, y qué vamos a hacer al respecto. Estos 3 días en la asamblea diocesana fue de mucha reflexión alrededor de la palabra, de mucho análisis de las parábolas de la misericordia, y donde incluso comenzó la asamblea diocesana con la exposición al Santísimo, un buen rato la exposición al Santísimo. Por eso te digo que fue más bien como un retiro espiritual, más bien fue eso, un retiro espiritual que a la gente le gustó mucho, y eso es lo importante, que a la gente le haya gustado, ¿verdad? Definitivo. Pues tenemos muchas experiencias, y tenemos todavía ya con más fuerza también la venida del Santo Padre, que los obispos han estado comentando muy fuerte, que viene a crear lazos
lazos a darnos luz precisamente sobre cómo vivir nuestra cercanía, nuestra proximidad con Dios. Y por supuesto, este programa pues nos tiene que conducir al bautismo, que cuando comentamos que sería el tema, me llegó la reflexión: ¿es un requisito o es un don? Por ejemplo, ¿verdad? Porque muchos dicen, no, pues lo tengo que bautizar porque pues lo tengo que. Y creo que es una gracia que recibimos todos, ¿no? Creo que eso es lo primero que debemos descubrir, que el bautismo es un don de Dios, una gracia que nos concede, y que es por ello que nos debe interesar ser miembros de la familia de la iglesia. Sí, recordemos primero, pues antes que nada, lo que es un sacramento, y sobre todo, como les decía al principio, nuestra espiritualidad también es sacramental, por supuesto. Y dentro de esta espiritualidad sacramental, pues sí hay que aterrizar lo que es un sacramento. Recuerden que un sacramento pues son los actos salvadores de Cristo que la Iglesia administra mediante signos sensibles. Ese es un sacramento, son actos salvadores de Cristo que la Iglesia administra mediante signos sensibles. Y definitivamente pues el sacramento se debe de vivir. El sacramento indudablemente que tiene ese toque de salvación, y definitivamente pues sí hay una diferencia entre el sacramento y los sacramentales, ¿verdad? Cierto. Que el próximos 10 de febrero es el miércoles de ceniza, y donde, bueno, pues se va a realizar este sacramental en todos los templos, que es un sacramental muy interesante, que todos deben de estar ahí para iniciar la cuaresma con el pie derecho, ¿verdad? Y bueno, pues el primer sacramento pues es el sacramento del bautismo. El sacramento del bautismo, que debe jugar un papel muy importante en nuestras vidas. El sacramento del bautismo que debe traer júbilo en la familia. A mí me da mucho gusto cuando los padres de familia inmediatamente empiezan a organizar el bautismo de su hijo, que tiene que ser un día de júbilo, porque pues el sacramento del bautismo nos da muchos efectos que tenemos que analizar, efectos que tenemos que reflexionar, efectos que indudablemente crean una gracia muy especial en los seres humanos. Sí, definitivamente me llega la reflexión también. De repente dice Arjona que lo bautizaron y no le avisaron, pero precisamente la iglesia ha considerado a bien el que los niños se bauticen desde pequeños, para que desde pequeños, no, si llegaran a morir, pues no mueran como criaturas de Dios, sino como miembros de la iglesia, ¿verdad? Ese es un aspecto muy interesante. Sí hay una diferencia entre los bautizados y no bautizados. Uno de los efectos más fuertes que nos da el sacramento del bautismo es la dignidad de ser hijo de Dios. Alguien quiere ser hijo de Dios formalmente, bueno, que se bautice, porque el sacramento del bautismo nos da esta dignidad tan interesante que tenemos que cuidar, por supuesto. Y los que no están bautizados, pues son criaturas de Dios. Sí hay una distancia muy grande de aquí a la luna. Recuerden, uno de los efectos que nos da el sacramento del bautismo es la dignidad de ser hijos de Dios. Y el bautismo indudablemente que nos prepara para la oración del Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque la oración del Padre Nuestro es la oración de los bautizados. La oración del Padre Nuestro es de un hijo que dialoga, platica con su Padre. O sea, recuerden cómo comienza esta oración.
Padre nuestro. O sea, ¿quién le puede llamar Padre sino a Dios? Pues solamente un bautizado. Definitivo. Solamente un bautizado, solamente aquel que tiene este efecto que recibió por medio del sacramento del bautismo, que indudablemente cualquiera puede rezar esta oración del Padre Nuestro, pero diríamos le estaría rezando a su Dios nada más. En cambio, un bautizado al mismo tiempo le está rezando a su Padre y a su Dios. Pues realmente recordemos que el bautismo, pues primero que nada es el sacramento de iniciación a la vida de los cristianos, y que como tal pues lo vamos a ir desmenuzando un poquito. Enseguida ya estamos casi a irnos a la pausa. Quisiera agradecer, ya empezando a llegar las primeras llamadas, no se detengan. Los esperamos en el 0836-52. Sí, nos llamó Teresa Gómez, saludos y bendiciones. Y también Lola Lira, que también nos manda saludos y bendiciones, ¿verdad? Les agradecemos sus llamadas. Muy asiduos. Gracias, vamos a la pausa. Hacemos una breve pausa y regresamos con más en Despierta Católico. Ya estamos de regreso en Despierta Católico. Continuamos. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a este programa de Radio Despierta Católico, sobre todo aquellos que nos acaban de sintonizar. Y bueno, pues estamos analizando el tema del sacramento del bautismo. Para los que nos acaban de sintonizar, bueno, dijimos que los católicos tenemos una espiritualidad cristiana. A la pregunta, oye, ¿cuál es la espiritualidad de nosotros? La respuesta es, tenemos una espiritualidad cristiana. Todo lo que tenga que ver con Jesucristo nos interesa. Recuerden, un católico es un cristiano, eso nunca se nos debe de olvidar. Pero también tenemos una espiritualidad mariana. A nosotros nos interesa todo lo que tenga que ver con nuestra Madre Santísima, porque a Jesucristo le interesa su madre. Si a Él le interesa su madre, también a nosotros nos interesa su madre. Y la espiritualidad que tenemos alrededor de María está muy equilibrada. Es una espiritualidad muy sana, que no ofende ni a Dios ni a la Sagrada Escritura. Pero también tenemos una espiritualidad sacramental. Los sacramentos para nosotros son muy importantes. Y aquí es donde estamos ahorita, ¿va? En el primer sacramento, que es el sacramento del bautismo. Se denomina el primer sacramento de fe. Y ahí me llama la atención, en algún tiempo se denominaba este sacramento un sacramento inacabado, porque era precisamente la iniciación de la fe, y este sacramento se concreta con la confirmación según la antigua escuela. Así que es un sacramento que nos va adentrando primero en reafirmar que como bautizados nos comprometemos con Cristo y con sus enseñanzas, y ese es el punto de partida, ¿verdad? Hay signos visibles, sensibles, que normalmente se tienen muy en cuenta en la administración de este sacramento, como es el agua, la luz, el manto blanco. ¿Qué más podríamos decir ahí? Estamos realmente pensándolo. ¿Por qué? Porque a veces los padrinos dicen, pues aquí les vendo el ajuar, y viene hasta con Biblia y todo, y dice, pues el niño no sabe ni leer, pues apenas está en brazos, ¿verdad? Pero definitivamente lo que son los signos visibles son precisamente ese manto blanco, el agua, el óleo y la vela, la luz, ¿verdad? Son los elementos que forman parte de la administración del sacramento. Sí, estuvimos analizando hace un momento que el sacramento del bautismo nos da la dignidad de ser hijo de Dios. Ese es un efecto que todo católico debe manejar.
a la pregunta, ¿qué nos sucede cuando nos bautizan? Bueno, nos hacemos hijos de Dios. Ese es un efecto muy importante. Ese es un efecto que incluso los papás deben de manejar. Oye, mujer, vamos bautizando al niño porque ya es hora de que se haga hijo de Dios, ¿verdad? Es un efecto que siempre debe estar en nuestra mente, siempre debe estar en nuestro corazón. Por medio del sacramento del bautismo nos hacemos hijos de Dios. Pero también hay otro efecto muy bonito, el efecto de recibir el Espíritu Santo, así es. Somos templos del Espíritu Santo todos los bautizados, y este efecto del bautismo, de recibir el Espíritu Santo, es un efecto muy interesante, que indudablemente el Espíritu Santo tiene su trabajo, su rol, su pastoral. ¿Cuál es el trabajo, el rol, la pastoral del Espíritu Santo? Bueno, pues invitarnos, exhortarnos a que tomemos el camino correcto, recordarnos que estamos en pecados. Recuerde que todos somos pecadores. San Pablo lo dice, solamente Dios es perfecto. Y dentro de esta dinámica, pues es muy interesante tener conciencia de que el Espíritu Santo nos habla a la conciencia. Ahí nos habla el Espíritu Santo, a la conciencia. Siempre que una mamá de repente toma conciencia de que está maltratando mucho a su hijo, que se está desquitando con sus hijos, bueno, esa es una acción del Espíritu Santo. Ahí está el Espíritu Santo. Siempre que una jovencita que tiene 18 años, soltera, de repente tiene una relación por ahí con un hombre casado que le dobla la edad, de repente la jovencita toma conciencia del hecho y dice, caray, ¿qué hago yo con ese hombre? Él está casado, yo soy soltera. Esa es una luz del Espíritu Santo. Ahí el Espíritu Santo está haciendo su trabajo. El señor de la casa, que de repente toma conciencia de que es un hombre casado, que tiene su familia, que esa relación con esa mujer no le es lícita. Y bueno, pues ahí el Espíritu Santo está haciendo su trabajo. Ahora nos falta ser dóciles al Espíritu Santo. Y la docilidad pues tiene que ver con la parte que nos corresponde a nosotros los seres humanos. Ser dóciles al Espíritu Santo significa que vas a obedecer la voz del Espíritu Santo. Significa que vas a hacer algo al respecto. Significa que vas a trabajar para que salgas de las tinieblas, para que salgas de esa situación que no te es lícita y que va en contra de Dios. Definitivamente, el Espíritu Santo juega un papel muy importante en nuestras vidas y lo recibimos por medio del sacramento del bautismo. Si bien es cierto que en algunas ocasiones hay oración muy especial de alabanza en algunos templos y de repente algunas personas comentan, recibí el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo ya lo recibiste en el sacramento del bautismo. En realidad hay que decir que por medio de la alabanza, pues el Espíritu despierta, porque a veces el Espíritu está ahí ciertamente haciendo su trabajo siempre, pero estamos tan olvidados de Dios, estamos tan lejos de Dios a veces que ya no escuchamos al Espíritu Santo, y de repente por ahí en la alabanza pues empezamos a escuchar al Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que habíamos olvidado, ese Espíritu Santo al cual ya habíamos hecho oídos sordos.
Y muchas veces en la alabanza lo empezamos a escuchar otra vez y es cuando las personas dicen, ¿verdad? Recibí el Espíritu Santo. No, más bien volviste a escuchar al Espíritu Santo y tomaste conciencia del trabajo que está haciendo el Espíritu Santo en tu vida, que es un trabajo muy hermoso, que es un trabajo muy bonito. Pero el Espíritu Santo, pues ya lo recibiste en el sacramento del bautismo. Nada más que lo tienes dormido de repente, no escuchamos esa voz que de repente nos dice cómo obrar. No ponemos atención y realmente el Espíritu Santo está allí esperando que nosotros nos abramos un poco y que aceptemos que Él pueda obrar. La Escritura nos dice precisamente, ustedes son templos del Espíritu de Dios, así que como tales, cada uno de nosotros al recibir el Espíritu Santo en el bautismo, pues ya lo tenemos. Ahora depende de nosotros que le demos la oportunidad de manifestarse y que a través de él se manifieste la gloria de Dios. Sí, por supuesto. Y que incluso otro efecto muy interesante, del cual predicaban los padrecitos hace muchos años, es alrededor de el pecado original. ¿Recuerdas? Yo creo que te tocó a ti. Sí. Mucho predicaban los padres allá en los 60, 50, antes, sobre el pecado original. El bautismo te borra el pecado original. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Es un mito? ¿O los padres antiguitos predicaron de una manera incorrecta o qué? No, es correcto. Es correcto, el pecado original es una realidad. Recuerden que fue la primera desobediencia de nuestros primeros padres. Y como cosa curiosa, pues todos nacemos con ese pecado original. Es como un pecado heredado y que algunos podrán decir, eso es injusto. Bueno, no vamos a caer ahorita en la controversia si es justo o injusto. La cosa es de que podemos poner un ejemplo muy interesante alrededor de un nieto que nace con alguna enfermedad hereditaria y es la misma situación. Va a decir, pero si mi abuelo tenía esta enfermedad, yo qué culpa tengo. O sea, bueno, cierto. Al respecto, pues hay un medicamento, hay medicamentos con el cual se puede resolver esa enfermedad, como puede ser la epilepsia, ¿verdad? La epilepsia es una enfermedad que en muchas ocasiones se hereda y hay medicamento, ¿verdad? Bueno, pues también en el sacramento del bautismo contra el pecado original también hay algo que podemos hacer y lo vamos a ver en unos momentos. Regresamos. Hacemos una breve pausa y regresamos con más en Despierta Católico. Ya estamos de regreso en Despierta Católico. Continuamos. Muy buenas noches para todos aquellos que nos acaban de sintonizar. Está usted escuchando el programa de radio Despierta Católico, un programa para todos ustedes, hermanos católicos, y para gente de buena voluntad. Estamos tratando el sacramento del bautismo, que hay mucho que decir alrededor del sacramento del bautismo, no crean. Ya hemos dicho varios efectos. Ahorita estamos sobre este efecto tan interesante que predicaban mucho los padres de antes, los padres antiguitos. El pecado original. El pecado original, ¿verdad? Con el bautismo se borra el pecado original. Es cierto, sí, es cierto. El sacramento del bautismo borra el pecado original, que es un pecado heredado, podríamos decirlo, y que no solamente borra el pecado original, sino borra todos los pecados. Por ejemplo, si una persona se bautiza a los 20 años y ha acumulado una serie de pecados, pues imagínense, todos los pecados mortales y graves y original son borrados por medio del sacramento del bautismo, ¿verdad?
Incluso hay un caso muy interesante, por ejemplo, de una persona que, vamos a suponer, se bautiza el día sábado y hace su primera comunión el día domingo. Se bautiza el día sábado, vamos a suponer tiene 15, 16 años y bueno, ya se bautiza, recibió la dignidad de ser hijo de Dios, recibió el Espíritu Santo, se le borraron todos los pecados, todos se le borraron y no se tiene que confesar para hacer la primera comunión. No se tiene que confesar. ¿Por qué? Porque el sacramento del bautismo le borró todos los pecados mortales, graves y todos. Fue como una confesión para él el sacramento del bautismo, así que un día después ya puede hacer la primera comunión. Recuerden que hay catecúmenos que entran en esta dinámica muy interesante, esta dinámica de pues que a veces reciben los sacramentos en 3, 4 días, en el sentido de que el sábado o el viernes los bautizan, el día sábado hace la primera comunión y el domingo lo están confirmando. A veces hay situaciones así. Entonces, un catecúmeno de 18 años, 15 años, se bautiza el día viernes o sábado y un día después va a hacer la primera comunión, no tiene que confesarse. Ya se confesará después, por supuesto, cuando tenga materia. Y cuando digo materia me refiero a pecados por ahí, ¿verdad? Sí. Pero es una situación muy interesante. Fíjate que tengo aquí una pequeña síntesis de lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia. Y lo voy a decir en 6 puntitos. ¿Qué es el bautismo? Nos dice el Catecismo que es el sacramento con el que nos hacemos cristianos, renaciendo a la vida divina mediante la ablución del agua y la invocación expresa de cada una de las personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que precisamente en Mateo, capítulo 28, nos dice precisamente cómo hay que bautizarse. ¿Qué produce el bautismo en el alma? El bautismo perdona el pecado original y cualquier otro pecado, lo que tú decías ahorita, ¿verdad? Sí, claro. Cualquier otro pecado nos concede la amistad con Dios mediante la gracia santificante. Nos hace hijos de Dios y nos incorpora a la Iglesia de Jesucristo. ¿Cómo se debe de administrar el bautismo? A los niños, dice, se debe administrar el bautismo lo antes posible. ¿Quién puede bautizar? Ordinariamente debe bautizar el sacerdote en la iglesia. En casos de emergencia puede hacerlo cualquier persona. Siempre y cuando sepa. Ah, claro. ¿Cómo se bautiza? Se bautiza derramando agua sobre la cabeza del bautizado, mientras se dice, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, es lo que se llama materia y forma. Para todo sacramento está la materia y forma. La materia es lo que se utiliza para el sacramento y la forma es la oración que se dice. Así que la materia dentro del sacramento del bautismo, ¿cuál sería? El agua. El agua. La forma, bueno, te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y tenemos una pregunta. Irma Morales nos dice aquí, si un bebé muere sin bautizar, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con su alma? Bueno, la respuesta es muy sencilla. La iglesia nos invita a bautizar lo antes posible. Cierto. Porque después el ser humano va creciendo y va haciendo a un lado los sacramentos. Y va creciendo y puede llegar a una edad adulta que incluso es común en algunas personas que tienen 30, 35 años y no están bautizados. Ahí sí es grave, pero en un niño no.
en un niño no. Así que la pregunta, si un bebé muere sin bautizar, ¿qué sucede? Nada, no sucede nada. Es decir, es un angelito, no sucede nada. Antes se mencionaba mucho por ahí, se va al limbo, ¿verdad? Si un niño muere sin el sacramento del bautismo, se va al limbo. ¿Qué podemos decir al respecto? No hay ningún fundamento al respecto. Ninguno, ni bíblico, ni teológico, no hay ningún fundamento al respecto. Así que la respuesta es: no sucede nada. Pero lo más recomendable, he aquí la palabra correcta, lo más recomendable es bautizar a una edad temprana. ¿Por qué? Porque el sacramento del bautismo pues sí tiene un tinte salvador. Incluso hay una cita bíblica muy interesante dentro del Evangelio de San Marcos, que es el evangelio más cortito. Recuerden que hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y bueno, recuerden que los evangelios pertenecen al Nuevo Testamento. Recuerden ustedes que la Sagrada Escritura se divide en 2 partes: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es la historia del pueblo de Israel, donde podemos encontrar personajes como Abraham, Moisés, Elías, etcétera. Ya en el Nuevo Testamento, pues ya encontramos personajes como San Juan Bautista, los apóstoles, San Pablo, Jesucristo, por supuesto, ¿verdad? Que es lo que más nos interesa a nosotros. Y en este Evangelio de San Marcos, en el capítulo 16, versículo 16, nos dice lo siguiente: el que crea y se bautice se salvará. Fíjate qué interesante cita bíblica. El que crea y se bautice se salvará. Es decir, el sacramento del bautismo tiene este tinte de salvación, ¿verdad? Es una realidad, y no lo digo yo, no lo dice la iglesia, lo dijo Cristo, exactamente. Sí. Él es el que lo está expresando claramente, ¿va? Que el bautismo es importante para la salvación. Ahora, alguien podrá decir, bueno, ¿me bautizo? ¿Ya la hice? No, por supuesto que no. La respuesta es no. Es el como... es como el universitario, ¿va? Es como aquel joven que quiere entrar a la universidad, terminó la prepa y va con el rector de la universidad y le dice, bueno, pues aquí está mi certificado de preparatoria, quiero entrar a la universidad. Espérate, está bien, traes unos requisitos de varios, te faltan otros, hay que hacer un examen, tienes que hacer un examen aquí a ver si lo pasas. Bueno, sí. Todo un rollo. Igual acá, es decir, te bautizas y que ya la hice, ya me voy a salvar. No, ya vas caminando. Podremos decir lo siguiente como un ejemplo muy pedagógico. Para la salvación hay que abrir 3 puertas antes que entrar al cielo. La primera puerta, podríamos decir, está muy livianita, que es recibir el sacramento del bautismo. Bueno. ¿Verdad? Hay otra puerta todavía más arribita, que podríamos decir es la fe en Cristo Jesús. Dice Jesús, el que crea en mí tendrá la vida eterna. La fe en Cristo Jesús, el reconocer a Jesús como tu pastor, tu salvador, tu Dios, es fundamental. Pero hay otra puerta todavía más pesada, que esa es la que se nos viene encima. Dice el Señor Jesús, no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre, y la voluntad de mi Padre es que se amen los unos a los otros. El dar testimonio, las obras son fundamentales también para la salvación. Así que podríamos decir que aquel que está bautizado, aquel que ya reconoció a Jesús como su Salvador, su pastor, su Dios, aquel que tiene fe en Él, y aquel que está dando testimonio, ahí sí podríamos decir, ese está trabajando la salvación. Bueno, ese está trabajando la salvación, ¿eh? Iremos a la pausa y regresamos. Seguro.
Hacemos una breve pausa y regresamos con más en Despierta Católico. Ya estamos de regreso en Despierta Católico. Continuamos. Muy buenas noches para todos aquellos que nos acaban de sintonizar. Está usted escuchando el programa Despierta Católico y estamos tocando el tema del sacramento del bautismo y respondiendo a una pregunta. Si un bebé muere sin bautizar, ¿qué sucede? Nada, no sucede nada, no hay ningún problema. El problema es con los adultos, el problema es con aquellos adultos que mueran sin el sacramento del bautismo. Ahí sí hay problemas porque realmente, vamos a decirlo así, murieron en pecado. Recuerden que el primero de los sacramentos es el bautismo. Imagínense ustedes, si no tiene el sacramento del bautismo, pues esta persona no puede confesarse. Si esta persona no tiene el sacramento del bautismo, pues no ha hecho la primera comunión, no tiene el Espíritu Santo que lo esté iluminando, no tiene el sacramento de la confirmación. Es decir, ahí sí la situación es grave. Ahí sí podríamos decir, ahí sí existe un problema y muy serio, por lo que nos dice el Señor, ¿verdad? El que crea y se bautice se salvará. Se supone que un adulto ya debe de tener la fe en Cristo Jesús. Un niño imposible, ¿cómo va a creer en Jesucristo? Es un bebé, no hay ningún problema. Ahora, un niño también de la misma manera, pues no tiene la razón como para irse a bautizar. Quien da el paso en un bebé, pues son los papás, ¿verdad? Y los padrinos, que son los que presentan al niño para que reciba el sacramento del bautismo, que es muy bella esta tradición y que no hay ningún problema. Algunos dirán, bueno, pues entonces hay que bautizarnos adultos. No. Yo creo que es lo más correcto recibir el sacramento del bautismo a una edad temprana, para que a una edad temprana ya el niño sea hijo de Dios, ya reciba el Espíritu Santo y ya tenga el primero de los requisitos para la salvación. Me parece que esto es clave, para que a una edad temprana ya sea hijo de Dios, ya reciba el Espíritu Santo y ya tenga el primero de los requisitos de la salvación. Que ya cuando vaya creciendo, pues ya tiene que trabajar al respecto para tener los otros requisitos, que es la fe en Cristo Jesús y que es el dar testimonio también. Cuando va tomando conciencia. Por supuesto. Claro. Así que no sucede nada si un bebé muere sin el sacramento del bautismo. De hecho, fíjate que estoy leyendo un documento que promueve y firma Benedicto XVI y que denominan a partir de la firma del documento la esperanza de salvación para los niños que mueren sin bautismo. Así es. ¿Verdad? Sí. Fue una comisión muy instrumentada para analizar todo lo que decías acerca de el limbo. No es que se quiera. No, el limbo no existe. Ideas, simplemente el limbo. El limbo fue una creación de por ahí, de alguien que se le ocurrió, no es ni bíblico ni teológico. Sí. El limbo es más falso que un billete de $3. Así Fíjate de sencillo. Para irle dando cierre a esto, nada más tengo dos preguntas muy interesantes que se hacen en reflexión del Catecismo de la Iglesia. Y pues ya habías dicho tú acerca de los sacramentos, que sabemos son 7, y los de iniciación, pues es el bautismo, la penitencia y la confirmación. Pero hay una pregunta muy interesante que nos dice, ¿cuáles se reciben una sola vez? Y este dato es muy importante para aquellos que dicen que se cambiaron de iglesia y se vuelven a bautizar. Porque dice, se reciben una sola vez el bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal. Así es. Estos sacramentos dejan en el alma una señal imborrable que se llama carácter
sacramental. Ujú. Y una pregunta muy interesante también que nos llega. ¿Se le debe echar agua al niño en su casa? Y nos ilumina el catecismo de la iglesia y nos dice, no, se le debe bautizar en la iglesia lo antes posible. En caso de enfermedad grave, se debe bautizar como enseña la iglesia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y después llevarlo a la parroquia. Sí, hasta en el hospital. ¿Sí? En el hospital es muy común los bautismos de emergencia, donde incluso médicos y enfermeras han bautizado. Sí. O los ministros de la Eucaristía también han administrado el sacramento del bautismo en emergencia, recuerden. Solamente en emergencia, solamente. Sí, definitivamente diríamos que ese es un don, el poder asistir en un momento de urgencia a una criatura que está enferma. El bautismo, por eso es que estamos invitando siempre a que a la brevedad, como lo dicen, contemplen la posibilidad de incorporarlos a la familia de la iglesia. A la gente adulta, pues por supuesto también platicamos con las personas ya en conciencia y les ayudamos a formarse y a que descubran ese deseo de formar parte de la iglesia. Creo que es una tarea muy importante que también hay que hacer con los adultos que no han recibido el sacramento. Sí, entonces hay que dejar bien claro que la situación del limbo es más falsa que un billete de $3. No hay fundamentos bíblicos y los fundamentos teológicos pueden ser muy débiles si es que algún teólogo lo saca por ahí. Así que si un niño muere sin el sacramento del bautismo, no pasa nada. La situación se agrava en un adulto. Ahí sí, en un adulto, sí, definitivamente, pues sí, la situación es ya grave. ¿Por qué? Porque el adulto pues ya debería estar bautizado, ya debería de tener la fe en Cristo Jesús, ya dar testimonio. Pero si no está bautizado, pues definitivamente le falta este sacramento tan importante, donde el Señor Jesús nos dice, ¿verdad?, que es importante para la salvación, ¿verdad? Sí, probablemente muchos de los que nos escuchan pues están bien bautizaditos ya y tienen todos sus sacramentos al día, pero probablemente también conocen personas que aún no tienen los sacramentos de iniciación, y sería muy recomendable que en el ejercicio del año de la misericordia y la cuaresma de la misericordia, pues ayuden a estas personas a encontrar este camino de salvación que se da a través del bautismo, y ya que pues es muy común, nos hemos encontrado cada año en la fiesta de la Pascua, en la celebración de la Pascua, con personas que se incorporan precisamente a la familia de la iglesia, y es precisamente en este momento la oportunidad de comenzarse a preparar intensamente para recibir el sacramento. El sacramento del bautismo es el principio de nuestro camino de salvación, y por tanto, pues si conocemos a alguna persona que aún no tiene este sacramento, pues podemos irlo invitando a que se acerque, se prepare y se disponga. Porque en los adultos, si no hay voluntad y conciencia de lo que significa el bautismo, pues no tendría ningún sentido. Así que este es el principio de una serie de programas en los que habremos de ir analizando los sacramentos, y pues por supuesto tenemos que comenzar por el principio. El bautismo, dijimos, es el sacramento de iniciación junto con la penitencia y la confirmación. Así que vamos pensando en qué más podemos hacer. Insisto, primero que nada, invitar a aquellos que no están todavía bautizados y ayudarlos a prepararse en este periodo de
intenso que es la Cuaresma que viene ya encima. Es un buen acto de misericordia. El Santo Padre nos invita de manera muy intensa a que tomemos diferentes acciones. Ya por ahí me tocó leer hoy por la mañana una serie de acciones adicionales a aquellas 7 que nos había presentado el Santo Padre en su propuesta de la vida del Año de la Misericordia. Así que los vamos a compartir más adelante con ustedes para que podamos realmente vivir intensamente, no nada más la Cuaresma, la misericordia, sino todo este año la misericordia. Prácticamente vamos llegando ya al final del programa, y quisiera seguir agradeciendo a las personas que con sus mensajes, con sus comentarios nos ayudan, nos animan a continuar con este programa. Sí, hay mucho material definitivamente, y vamos a darle seguimiento, por supuesto. Hay varias llamadas que vamos a tener en cuenta, y los despedimos a todos ustedes. Que Dios los bendiga. Con la bendición de Dios, que tengan una bella noche. Hoy es el día de despertar. Somos parte de la iglesia fundada por Cristo. Despierta, católico. Regresa a la iglesia. Regresa a casa. Que Dios Padre te está esperando. Despierta, católico. Con el Padre Arturo Horta. Gracias por acompañarnos este día y te esperamos en la siguiente emisión.